La Biblioteca Nacional del Perú presenta Espacio BNP, un lugar en el mundo de las bibliotecas. Presentamos el Perú y el libro electrónico. ¿Dónde estamos? Ya siendo considerado un sector frágil en el Perú, el escenario pospandémico proyecta para la industria editorial tiempos que van a requerir de creatividad y mucha capacidad de adaptación. Por ejemplo, según María Fernanda Castillo, gerente editorial del Grupo Planeta Perú, ya se mira el mercado digital buscando pasar del 2% de facturación en ebooks el 2019 al 5% este año, aunque reconoce que resulta insuficiente. Para Jerónimo Pimentel, director general de Penguin Random House en Perú, la oferta creada existe, pero el problema es la demanda. Solo una pequeña población del país está bancarizada y la piratería digital es una práctica común. Paloma Reaño, de editorial Peso Pluma, ve al ebook y la venta en línea como un potencial en crecimiento, porque los libros electrónicos permiten llegar a más lectores. Sin embargo, para Silvia González de Editoriales Independientes del Perú, es necesario prestar atención a las brechas tecnológicas que presenta el país y considera que se debe acelerar los procesos de producción y capacitar a las editoriales en este nuevo escenario. También propone la creación de fondos para bibliotecas digitales. Entonces, en este contexto, ¿se presenta el libro electrónico como una oportunidad para el fomento de la lectura? Bienvenidos y bienvenidas a Espacio BNP. Les saluda Gracia Angulo, editora de la institución, y hoy tendré el gusto de moderar este segundo capítulo que hemos llamado El Perú y el libro electrónico. ¿Dónde estamos? Antes de presentar a los invitados que me acompañan, quisiera poner en contexto el tema que nos convoca. La pandemia, que ha puesto en jaque al mundo entero, ha afectado, entre otros sectores, a las industrias culturales. Dentro de estas, el sector del libro es uno de los más golpeados, con librerías cerradas, eventos masivos como la Feria del Libro cancelados o en suspenso, y con novedades esperando en los depósitos. Todo esto se suma ya a la precaria naturaleza del sector en un país como el Perú, con muy bajos índices de lectura, con brechas en el acceso a la tecnología y con una industria que, en su mayoría, está compuesta por micro y pequeñas empresas que no tienen las espaldas suficientes para resistir una parálisis que ya lleva 2 meses y que a todas luces se quedará varios meses más. Ahora, como dice el lugar común, las crisis esconden oportunidades y en los últimos meses el libro electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial y se ha convertido en el único medio de las editoriales para seguir a flote. La pregunta que queremos plantear entonces es cómo el sector editorial peruano está adaptándose a este nuevo soporte y en dónde nos ha encontrado esta transformación digital. Para conversar y reflexionar sobre este tema me acompañan María Fernanda Castillo. Ella es gerente editorial del Grupo Planeta en el Perú desde el 2014 y también ha sido representante de Santillana Perú y de Pearson y de la editorial Pearson, entre otras labores vinculadas a la industria del libro en el Perú. También nos acompaña Silvano Gosser, especialista en edición digital y en modelos de negocio para contenidos en la red, y actualmente se desempeña como director de innovación y tecnología de Aleph Impresiones. Finalmente nos acompaña Carlos Vela. Él es gerente de la editorial Peso Pluma y es el actual presidente de la Asociación de Editoriales Independientes del Perú. Gracias a los tres por acompañarnos en este segundo capítulo. Para comenzar, quisiera pedirle a Silvano sus impresiones en tanto especialista en contenidos digitales. Silvano, este momento único que ha generado la pandemia es un momento clave para establecer nuevas formas de circulación del libro. ¿Estamos ante ese momento que estaba esperando el libro digital para su despegue? ¿O afirmar esto sería pecar de optimistas
en un país como el Perú, con tan poca penetración del libro digital? Bueno, gracias a ti, gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación a este evento. Me parece un espacio súper importante e interesante para que podamos hablar de libros electrónicos y del estado de la edición, ahora en un momento muy crítico y muy importante. Ciertamente vuelve a estar de actualidad el libro electrónico. No nos olvidemos que hace ya más de 10 años prácticamente que nos viene acompañando, primero con unas subidas y un crecimiento bastante importante en ventas y en representatividad, donde fuimos pasando y creciendo un poco a poco, de un 1, 2, 3, 4, 5%, estabilizándose hoy en día en un 10, 15% en el mejor escenario de las ventas de una editorial importante, ¿no? Pero que ahora con la pandemia y con este momento cobran especial relevancia, porque nos damos cuenta como editores que es casi que la única solución, o al menos la única solución que hemos tenido de comercialización durante este tiempo, ¿no? Y durante muchos meses. Con lo cual vuelve como tendencia y nos damos cuenta que quizás no todas las editoriales han hecho los deberes y se ha perdido quizás la oportunidad ahora mismo de tener, si no todo el catálogo, una gran parte del catálogo digitalizado para poder comercializarlo. Yo tengo experiencias de editoriales peruanas que sí manejaban un catálogo digital, un catálogo de ebooks concretamente, ¿no? Que han experimentado un crecimiento de las ventas cercano al 300% de lo que venía siendo normal en sus ventas directas. También en las ventas que hacían a través del distribuidor, es decir, en las librerías, en Amazon, en Casa del Libro, en Scribd, en las distintas plataformas. Con lo cual sí hubo está habiendo una rápida movimiento de parte de los lectores a querer saber más, a querer consumir más este tipo de contenidos digitales. Quizás como volumen de negocio nunca sea tan importante como el libro impreso, pero es un negocio y eso es algo que nunca debemos olvidar. El hecho de que no sea tan importante quiere decir que quizás en un mundo digital nuestras empresas tengan que ser más pequeñas, más eficientes y más rápidas a la hora de generar estos contenidos, puesto que el digital es un modelo completamente nuevo. Pero sí, muy importante y en este momento cada vez más, pero no nos olvidemos que no es el único. Junto con el libro electrónico ahora vamos a hablar mucho de impresión bajo demanda, distribución en impresión bajo demanda, vamos a hablar de audiolibros, vamos a hablar de todos esos modelos que ya nos venían acompañando desde hace un tiempo, pero que ahora precisamente en un contexto donde todo el mundo está encerrado, cobran especial relevancia. Y dejo una reflexión final, porque me toca a mí más muy de cerca, y es como la gente en procesos que nos parecían muy difíciles de convertirnos en digital, de repente lo hacemos a una velocidad que no esperábamos, ¿no? Y uno es el caso de los recibos. No somos conscientes, pero llevamos 3 meses, 2 meses sin recibir un recibo o estado de cuenta impreso en casa. Hablo de recibo de la luz, teléfono, agua, es decir, recibos que tradicionalmente la mayor parte de la población recibían en impreso en su casa y que de un día para otro han desaparecido. Y no por eso hemos dejado de quizás pagar el servicio o de recibir el servicio de luz, ¿me entienden? Parecía muy complicado hacer esa transición al digital que venían intentando las empresas hace muchos años y que de repente viene esto y ¡pum! Todos nos olvidamos de un producto impreso, que era el estado de cuenta o el recibo de servicio público y se convierte en un producto digital. De acuerdo. Sí, justamente, como dices, el sector editorial peruano es muy diverso, bueno, como creo que en toda la región, ¿no? Y ha habido editoriales, como señalas tú, que han hecho la tarea, que ya tenían de alguna manera avances en el libro electrónico, no tanto como lo que estamos viendo en este momento, pero hay otras que se han quedado relegadas, ¿no? Y que ojalá que se pongan al día o que ya se estén poniendo al día para poder sobrevivir, ¿no? Porque de eso se trata ahora. Fernanda, tú como representante, como gerente del Grupo Planeta en el Perú, sabemos que el Grupo Planeta, que tiene mucha presencia en la región, es muy importante, trabaja desde hace ya algunos años con el formato de libros electrónicos. Sin embargo, como decía Silvano también,
estas ventas de libros electrónicos difícilmente van a compensar las ventas del libro impreso, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta circunstancia del coronavirus les ha hecho replantear su modelo de negocios? Y un poco quería que nos cuentes de qué herramientas se están echando mano para encarar esta nueva situación. Hola, gracias. Bueno, antes que nada, gracias a ti, gracias a la biblioteca por esta oportunidad de conversar contigo y con los colegas. Creo que es un espacio necesario. Y bueno, nada, como bien lo dices, nosotros desde Planeta venimos trabajando en el tema del libro electrónico hace varios años. Desde el 2017 ya salimos, o del 2016, mejor dicho, ya salimos en simultáneo en todas las publicaciones, tanto en papel como en digital. Y a partir del 2019 ya empezamos a publicar una cantidad importante también de audiolibros. Pero lamentablemente todavía es un número que en nuestra facturación implica solamente el 1% del total de las ventas. Con lo cual, aún haciendo todo el esfuerzo posible en promoción y marketing, sería ridículo pensar que podríamos acercarnos a las ventas del libro en papel, ¿no? Entonces, estamos tomando esta situación como una oportunidad para desarrollar el canal del libro electrónico, que es cierto que era un canal que teníamos un poco rezagado, si bien estábamos produciendo y trabajando en alimentar nuestro catálogo de libros electrónicos, no era un canal en el que hacíamos mucha promoción y mucho marketing, salvo lo que hacían los canales de venta como Apple o Casa del Libro o Amazon o Libranda. Entonces, esto sí de alguna manera nos obligó, y creo que es algo que pasó en el mercado latinoamericano en general, a poner la vista o los ojos en el tema electrónico en general, ¿no? Esto no quiere decir que hayamos puesto nuestro presupuesto de marketing y de promoción en su totalidad en las ventas electrónicas, ni mucho menos, pero sí que hemos empezado a darle un poquito más de relevancia. Entonces yo creo que más que esperar un gran crecimiento en ventas en este segmento, lo que creemos es que esto nos da una oportunidad de, como decía Silvano, de hacer crecer un segmento que si bien nunca va a igualar al libro en papel, al menos personalmente yo creo que el libro en papel tiene muchísimos años de vida y que las librerías de venta del libro en papel son sumamente necesarias y seguiremos los editores viviendo de las librerías, con lo cual necesitamos que sobrevivan y que estén en pie. De todas maneras, hay un público que sí va a consumir libro electrónico y que necesita también de parte de los editores una atención y una alimentación de catálogo y de promoción que hasta ahora había sido muy pequeño. Sí, un poco como dices, de hecho también los libros electrónicos lo que permiten, digamos, es de alguna manera hacer a la industria del libro más inclusiva, ¿no? Porque antes, la verdad que las editoriales que hacían material, por ejemplo, en braille, son escasísimas. Entonces, esta ventana que nos dan los audiolibros también nos permiten atender a un sector de la población que ha estado mucho tiempo olvidado, ¿no? Entonces, también, digamos, esa oportunidad nos está permitiendo tener una industria más inclusiva, a pesar de los costes que también se han generado. Y por el otro lado también hay problemas en la cadena de pagos, también tenemos actores que de alguna manera van a sufrir más, como son los libreros, sobre todo los independientes, los impresores, ¿no? Como decía Silvano, ya el papel en recibos, en comprobantes, ya fue, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a de pronto. Yo creo que además, sí. Perdóname, esto nos da, el libro electrónico le da una posibilidad de visibilidad internacional a los autores que es súper importante. Nosotros el año pasado con el tema del Mundial hicimos una prueba con un libro sobre cómo fue que llegó Perú al Mundial. Hicimos una promoción muy grande con el libro electrónico y la verdad es que fue impresionante de la cantidad de países que compraban el libro, o sea, la cantidad de peruanos afuera que pudieron acceder a este libro electrónico, ¿no? Entonces,
eso también está bueno, ¿no? La posibilidad que te da el libro electrónico de llegar y de trascender pronto. Pero como bien dices, para nosotros hoy el punto importante siguen siendo las librerías, ¿no? Y que sobrevivan y tratar de ayudarlas para que sigan siendo nuestro primer canal. Exacto. Sí, justo sobre esta visibilidad y demás beneficios que podemos encontrar en el libro electrónico quería conversar en la segunda ronda. Pero antes, dándole paso a Carlos Vela, que como comenté, tiene dos cargos importantes. Uno es gerente de una editorial independiente y el otro es presidente de un gremio de los editores independientes. Pero para comenzar, le voy a hablar como editor independiente, a cargo de Peso Pluma, ¿no? Carlos, en general podríamos decir que muchas editoriales pequeñas estaban lejos de dar el paso hacia lo digital, ¿no? Y la pandemia los ha encontrado, por elegir un término, desarmados. ¿Cómo afrontaron ustedes esto desde Peso Pluma? Hola, gracias. Primero, gracias por la invitación y saludo a esta iniciativa de la Biblioteca Nacional, igual que mis colegas. Respondiendo a la pregunta, la crisis efectivamente nos ha pegado duro a todos los estamentos de la sociedad. Sin embargo, sobre la marcha hemos aprendido a recomponernos y a repensarnos, a pesar de que suene un poco trillado, para ver cuál es la mejor forma de, si bien no vamos a poder salir de la crisis de manera inmediata, sí tomar alguna acción para que eso no nos pegue tanto. En el caso de Peso Pluma, nosotros iniciamos la migración a los libros electrónicos en el año 2017 con la primera novela de Julio Ramón Ribeiro, Crónica de San Gabriel, y a partir de entonces hemos empezado un proceso que se ha visto consolidado en los primeros meses de este 2020. Ahorita tenemos cerca del 40% del catálogo ya digitalizado y circulando a nivel mundial a través de las principales plataformas de distribución, lo cual, más allá de los ingresos, que es un componente fundamental porque tenemos que entender que esto termina siendo un negocio y por lo mismo tiene que generar alguna rentabilidad para poder seguirlo sacando adelante, también es un medio adicional para generar una visibilidad que las editoriales independientes no necesariamente tenemos a nivel global, ¿no? En el caso de Fernanda, efectivamente con Planeta pues está en todo el mundo, ¿no? En el caso de las independientes, lo digital justamente es una estrategia de comunicación que nos permite llegar donde de repente si no hubiera este fenómeno de internet y de la conectividad, no sería tan fácil llegar. Entonces, por ahí lo hemos visto como una gran oportunidad. Lo vimos desde hace 3 años que empezamos con este proceso. Y ahí un punto importante es que no es que la decisión sea estar por estar. Uno, hay que estar convencidos de que hay un motivo para estar y trabajar en esa vía. En ese sentido hay que capacitar a nuestro personal, ver qué infraestructura tecnológica necesitamos y empaparnos el tema para poder darnos visibilidad en todos los frentes, ¿no? Entonces, por ahí ha venido la estrategia de Peso Pluma desde hace algunos años. Estrategias más puntuales que en el marco de la pandemia hemos desarrollado es no parar definitivamente la línea de publicación y, por ejemplo, hemos lanzado un libro en digital con su complemento físico que viene de manera posterior, de modo que la gente no se quede sin contenidos para poder disfrutar y pasar estos días que son tan duros para todos, ¿no? Entonces esto ya involucra algo más que simplemente producir un libro electrónico, sino que está amarrado con la estrategia comercial sobre cómo tú formulas tu catálogo editorial y cómo se los haces llegar, en este caso, a tu público y a los lectores. Sí, eso es lo último que dijiste, es súper importante, ¿no? Porque, como decía en la introducción, muchas editoriales se quedaron con las novedades que estaban a punto de salir del horno en depósitos, ¿no? Entonces, sí, lo que he estado leyendo en estos días sobre el tema, por primera vez el digital ha salido antes que el impreso porque no queda de otra, ¿no? Entonces sí también implica todo este cambio en la lógica de las novedades, de las presentaciones de libros, ¿no? Manejar también, como lo que estamos haciendo ahora, conversatorios y presentaciones online para que el público pueda no desvincularse de esas editoriales que sigue, ¿no?
Justamente retomando un poco lo que decía Fernanda antes, Silvano, Fernanda nos mencionaba que, y bueno, yo también estoy de acuerdo con ella, que el libro físico tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene largos años antes de que nos viremos hacia el digital, si es que viraremos del todo. Entonces, tú que trabajas mucho en el tema, que estás empapado de estos de pronto picos, idas y vueltas del libro digital, ¿consideras que este auge que estamos experimentando ahora va a ser más estable en el tiempo? ¿O crees que el regreso a la nueva normalidad, como leía de una editora argentina el otro día, va a hacer que la gente vaya desesperada a las librerías para pedir su libro impreso, ¿no? O sea, ¿es un auge que consideras que tiene posibilidades de quedarse un buen tiempo o crees que va a ser momentáneo, flor de un día? A ver, yo pues obviamente soy además impresor, así que vivo de que todavía se impriman los libros, pero por otro lado me especializo en libro electrónico y os preguntaréis qué hace un tipo que habla de libros digitales en la imprenta. Bueno, diseñando el futuro de lo que van a ser los nuevos negocios, porque obviamente lo que tenemos que pensar es que al menos por mucho tiempo imprimir 50,000 libros para apilarlos en una librería, ahora mismo eso sí que parece que no tiene sentido. Por más que estoy de acuerdo, los libros impresos nos acompañarán mucho tiempo. Pero también tenemos que entender que el libro digital, el contenido digital, hace tiempo que llegó y hace tiempo que compite con los libros. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta porque seguimos pensando en los libros como la última novela de Vargas Llosa, y los libros no es solo eso, el libro no es hacer un tomo, un concepto empacado entre unos lomos, y muchas de esas ideas se hicieron digitales. Pensemos en Planeta en los años 80 llegó a ser un gran grupo editorial vendiendo enciclopedias, y fue su negocio top. Lo más importante para el grupo editorial eran las ventas de enciclopedias que vendían puerta a puerta en un modelo de venta directa. Eso un día se hizo digital y no nos dimos cuenta. Oye, ¿cuándo se acabaron las enciclopedias y cuándo comenzamos a usar Encarta primero y luego Wikipedia, ¿no? ¿En qué momento un negocio se hizo digital? Pues cuando no nos importó más. Como eso te puedo nombrar otros. Las revistas científicas, por ejemplo, generaban mucho dinero en impresión, por ejemplo. Era un negocio de revistas impresas que se enviaban a todo el mundo. Evidentemente era un modelo poco eficiente, y grandes grupos editoriales, hablo del Sevier, hablo de Thomson, ¿no? Vivían de estas revistas y generaban grandes beneficios con estas revistas impresas, y tuvieron que reconvertirlo en un modelo de negocio digital y en un tipo de libro digital también. Jurídico, igual. Las universidades. Yo tengo casos aquí en la Universidad Católica, por ejemplo, nos puede referir varios casos de libros que han vendido más en libro electrónico que en libro impreso. Claro, el problema aquí es que si no estamos pensando en grandes volúmenes, pero si decimos es que he vendido 600 descargas en electrónico frente a 300 que vendido en impreso, lo que está diciendo es: mi libro impreso interesa a una pequeña comunidad de lectores aquí en Perú, pero ese mismo concepto, esa misma idea, interesa a gente de todo el mundo que acceda a este ejemplar vía digital. Entonces, no nos olvidemos que sí, gran parte del contenido se está haciendo digital poco a poco. Y mucho ya se hizo completamente digital. Entonces, por más que nos gusten los libros impresos, hay un universo que se está haciendo digital, aunque no nos guste, ¿no? Y los lectores, aunque no les guste, se están haciendo cada vez más digitales, ¿no? Yo pienso en la ironía que es para mi hijo, ¿no? Que tiene 3 años, acaba de entrar al colegio. Le habíamos comprado con toda esa ilusión ese paquete de libros impresos maravillosos, de los que viven muchos grandes grupos editoriales y muchas pequeñas editoriales, que es el libro de texto, ¿no? Y de repente, pues, la ironía de estar recibiendo las clases a través de un ordenador y lo difícil que es integrar ese producto ahora mismo, que es el libro impreso, con esas clases virtuales, ¿no? Entonces, sí. Igual ese libro te hace digital y no nos damos cuenta, porque de repente todas las clases se van a volver virtual. Entonces, es muy difícil pronosticar el futuro. Y desde luego, mientras nos importen, los libros impresos seguirán, pero desde luego también va a haber un cambio, va a haber las condiciones de juego van a cambiar,
y vamos a tener que reinventarnos sobre cómo va a convivir estos productos impresos que posiblemente vendamos online, donde la venta online va a crecer y va a ser quizás, ahora mismo no nos olvidemos, el libro impreso puede que sea lo más importante, pero durante unos meses la única venta que ha habido de libro impreso ha sido online, porque no había venta física propiamente dicha. Con lo cual el proceso de compra, igual que comprar un libro electrónico, entrar en una web, pero en vez de recibirlo inmediatamente, lo recibías al otro día o en 2 días, ¿no? Entonces, si pensamos en ese tipo de procesos, tendremos que imaginarnos y diseñar un futuro donde la convivencia de esos formatos ya van a ser una realidad. Sí. Justamente un poco con lo que decías al final, que a mí me pasa también tengo una hija chica que ha dejado sus libros guardados y bueno, y no se sabe cuándo o cómo los reutilizará. Yo quería preguntarle a Fernanda, justamente esto de la pandemia, de las clases virtuales, ¿no? De los nuevos entornos digitales en los que ahora estamos todos con teletrabajo, con clases virtuales, vuelvo a decirlo. Se ha abierto como un nuevo nicho, ¿no? No sé si en Planeta lo han considerado, esto de que los niños y los jóvenes, que son justamente los que están más familiarizados con las nuevas tecnologías, de pronto van a ser ese nuevo nicho al que apuntar contenidos ya digitales, ¿no? No sé si en Planeta han estado viendo algo sobre eso, o de pronto no los niños, pero algún nicho, de pronto por las ventas que han tenido, que consideren que en donde el libro electrónico puede calzar más o donde se pueden hacer novedades. Mira, acá yo te voy a hablar de 2 cosas. Primero de mi experiencia personal y después un poco referirme a lo que te decía antes de lo que significó hasta ahora la venta del libro electrónico, al menos para nosotros, que fue básicamente el 1%, con lo cual ya te puedes dar una idea de Wow. ¿no? Mi primer contacto con el ebook fue en el 2002. Yo empecé a trabajar en la editorial en el 98 y fui a una feria del libro de Estados Unidos, una feria que se llama BEA, Book Expo América, en el 2002, y fue la primera vez que yo escuché acerca del libro electrónico, y me acuerdo que volví aterrada porque pensé que era el apocalipsis, y sentí que se acababa el libro, y de qué iba a trabajar, porque se acababa, ¿sabes? O sea, fue una cosa bien, o sea, el futuro era mañana. Pasaron 20 años. Y después de trabajar mucho tiempo en editoriales educativas, y después de haber trabajado en la Universidad Católica, y de trabajar en Santillana también, soy una convencida de que el libro electrónico para temas educativos es lo máximo, porque imagínate estudiar medicina y hacer clic y que te aparezca un video de una operación, o sea, o de una intervención quirúrgica, o no sé, me parece que se puede generar muchísimo desde ahí en lo digital. Pero también creo que hay un paralelo entre la parte de entretenimiento y de disfrute de la lectura con un libro, que se puede hacer entre el cine y la tele, o entre el cine y acordate cuando llegó el VHS, ¿no? El video, que también se decía, se murió el cine. Sí. O con la llegada de Netflix, se murió el cine. Yo creo que hay una parte de disfrute y de experiencia que es irrepetible. Entonces, desde ese lugar yo creo que se puede desarrollar muchísimo todavía en digital. Creo que hay un mundo de oportunidades, pero que van a ir en paralelo. O sea, yo soy una defensora atroz de papel que tenemos, y de hecho, en mi caso particular, mis hijas leen mucho papel, a pesar de que son súper tecnológicas y que hacen clase, y van a la librería y disfrutan de sus libros. Nada, yo creo que es una experiencia diferente, y que mientras existan actores como nosotros que promovamos, todo esto va a seguir existiendo. Sí, no, de hecho que sí. Como decían todas las notas que he estado revisando en Argentina, en la agencia EFE, BBC Mundo, finalmente son 2 modelos que ya convivían antes y que ahora están obligados a convivir con más constancia, están, digamos,
ya no es una pelea, ¿no? Sino más bien uno está apoyando, porque antes se veía como un debate, ¿no? El libro físico o el libro digital. En cambio ahora justamente estamos viendo que el libro digital en este contexto lo que hace es, como decían todos ustedes, rescatar la visibilidad por un lado de autores, por otro lado de las mismas editoriales que ya sin puntos de venta, ¿no? Sin librerías, sin distribuidoras, sin ferias, lo que tienen es su página web, su tienda virtual, una pantalla a partir de la cual conectarse con sus lectores, con sus seguidores. Cambiando un poco de tema, como tenemos a Carlos que representa, digamos, a un gremio tan importante como el de editoriales independientes, yo quería aprovechar su participación en este debate y preguntarle un poco por, teniendo la voz, ¿no?, de estas... ¿cuántas editoriales agrupa EIP? Ahorita somos aprox 42, somos más de 40, creo que estamos en 42, de 10 regiones. De 10 regiones, ¿no? Claro, porque también recordemos que si en Lima había poca penetración en sectores, bueno, de pronto Arequipa, Trujillo, Cusco, que tienen de pronto el sector editorial más potente, Puno también. Después, me imagino, editoriales amazónicas con nula experiencia en libro digital, ¿no? O que no le han prestado atención porque sus lectores no lo requerían. Entonces, un poco como representante de estas 42 editoriales que tienen representatividad nacional, quería preguntarte un poco qué mecanismos crees tú que pueden contribuir a que esas editoriales independientes tengan acceso a un proceso de transformación digital, ¿no? Porque ya con Peso Pluma nos dijiste que de alguna manera ustedes ya desde el 2017 habían iniciado este proceso, ya se habían adelantado un poco a lo que se venía. Pero los pares, ¿cómo estamos ahí? Sí, ahí hay una responsabilidad por dos lados. Un lado es el interno, ¿no? El hacer trabajo en casa sobre qué estamos haciendo desde las empresas y los gremios. En este caso lo que estamos buscando es fortalecer las capacidades, en este caso de las editoriales, para que migren a este mundo digital. En este contexto han surgido un montón de webinars, capacitaciones, que les están acercando el conocimiento para que la vía no sea tan larga, ¿no? En el tema de la migración. Cuestiones técnicas, cuestiones no técnicas y más relacionados con lo comercial, por ejemplo. Pero desde la asociación también proponemos que desde el Estado se den algunas medidas que podrían ayudar a balancear un poco o a mejorar las condiciones con las cuales se está abordando el tema digital, al menos en Perú. Actualmente existe una línea, por ejemplo, de estímulos económicos, que algunos están direccionados para publicación de libros físicos y otros están relacionados para fortalecimiento de canales de comunicación alrededor del libro. Nosotros justamente estamos en conversaciones y les estamos alcanzando la idea a través de la Dirección del Libro y la Lectura para que incluyan como nuevas líneas de negocio, si no es ahora por temas de tiempos o por temas de estructura y reglamentación, en los próximos años el componente de innovación y tecnología como una pieza clave, como una nueva línea dentro de los estímulos económicos. Creemos que eso va a fortalecer las capacidades y les va a dar las herramientas a las editoriales para que tengan un acercamiento y una transformación más rápida al mundo digital. Un segundo punto es el tema de compras públicas, y ahí hay una responsabilidad en verdad grande de la Biblioteca Nacional, que entiendo que también están trabajando en eso, ¿no? Han acelerado el paso en este contexto. Sí. Nuestro referente en Latinoamérica es la Biblioteca Pública Digital de Chile, en la cual inclusive hemos tenido contacto con ellos porque están haciendo compras de libros electrónicos. Entonces ahí tienes una demanda que está surgiendo. Nuevamente, como lo recalcaba Fernanda, los ingresos por libros electrónicos no van a igualarse, creo que jamás, los del libro físico, pero sí es una vía alterna para generar ingresos. Entonces, el Estado construyendo una gran biblioteca pública digital podría ayudar a dinamizar el sector y a motivar a que las editoriales produzcan sus contenidos también en digital. Y un punto que es un poquito más técnico, un poquito más preciso, es el tema de los gastos, entre comillas, relacionados con el tema digital. Vamos, existe el gasto del ISBN, por ejemplo, ¿no? Que está relacionado con el registro para que el libro ingrese en el circuito comercial.
Ahorita estamos proponiendo que haya un cobro de ISBN diferenciado para el libro digital para que esta migración hacia esta plataforma se desarrolle de manera masiva, ¿no? Y esto no es un invento nuestro o loquitos que estamos pensando en cómo sacarlo adelante. Ya hay experiencias en otros mercados en los cuales hay una diferencia entre el ISBN del libro físico y el digital. Está Colombia, está México, en algunos te hacen un pack, por ejemplo, si tramitas el ISBN del libro físico, el del digital te lo incluyen en el combo, ¿no? Son pequeños gastos que al menos en el sector independiente sí pueden marcar una clara diferencia y pueden incentivar a que el proceso de transformación digital se dé de manera más acelerada. Entonces, ese alcance te puedo dar desde la asociación sobre qué hemos estado pensando, cómo abordarlo. Hay una responsabilidad interna de convencernos de que hay que migrar hacia esto, y no solamente relacionado con el ebook en sí mismo, sino con lo que comentaba Silvano también, que es el tema del comercio electrónico, ¿no? El circuito comercial, si bien hay un canal de librerías, hay un canal de ferias, está el internacional, pero hay un canal que va en paralelo, que son las ferias que se desarrollan en provincia. También el contacto directo con el lector es una vía adicional. Nosotros lo hemos explotado en el buen sentido, de buena manera, con Peso Pluma. En este contexto de pandemia hemos vendido libros, todavía no se dan las condiciones para que los entreguemos, pero sí, son vías alrededor de esta transformación digital a las cuales deberíamos avanzar por varios lados. Sí, no, de todas maneras el Estado ahí, bueno, se publicó hace unos días el decreto de urgencia que planteaba esta compra de libros digitales, ¿no? Vamos a ver ya cómo se da en la práctica, pero definitivamente las bibliotecas y en general las instituciones del Estado tienen que ponerse el hombro y apoyar a ese sector, ¿no? Además de, bueno, la ley del libro, que también es una tarea pendiente hace mucho. Sí, y ahí sí. Te robo un par de minutitos, Chiqui. También la normativa vigente alrededor de lo digital, que está un tanto retrasada, ¿no? Vamos, no hay un depósito legal para libros digitales, con los cuales la memoria de todo lo que se ha venido produciendo, en algunos casos sí está salvaguardada, pero no con un rango de ley. En ese sentido también entiendo que se está avanzando bastante, entonces nada, es simplemente una arista más para cubrir, sí. De modo que el círculo termine de cerrar, ¿no? No, sí, de hecho en la línea de lo que dices también, no solo la ley del libro, ¿no? Sino el decreto legislativo de derechos de autor, que también está un poco desfasado y tampoco considera todas las licencias que ahora también hay, ¿no? Estas licencias Creative Commons que permiten una circulación más amplia del libro sin quitarle el derecho de autor, el crédito al autor, ¿no? Entonces ahí hay que actualizar toda la normativa peruana sobre el tema para justamente insertarnos en este nuevo mercado que ha llegado y va a llegar por unos años más para quedarse, ¿no? Silvano, yo quería preguntarte, creo que ya es nuestra última ronda de preguntas, como un cierre un poco, bueno, a los tres les voy a preguntar si podemos hacer este ejercicio de ver un beneficio, una posibilidad que nos abre el libro digital y a la vez algo que nos perjudica, si se puede llamar así, un perjuicio del libro digital, ¿no? Por lo pronto quería decir que, como decía Fernanda hace un rato, el libro digital otorga visibilidad a los autores, ¿no? Pero también, y eso le quería preguntar a Silvano, dentro de estas grandes distribuidoras de libros, dentro de estos monstruos que tienen a editoriales, autores de todos los países, no se corre el riesgo de que se pierda justamente un autor local que normalmente no ha tenido difusión, exposición, dentro de esta marea de libros de autores de pronto más conocidos. O sea, ¿ese es una limitación, digamos, o no lo ves así? Bueno, yo espero que no. Precisamente el gran problema del libro impreso tradicionalmente ha sido de distribución. Sí. El sistema editorial ha mejorado en todas sus
hasta habían estado mejorando en todas sus áreas productivas, cada vez somos mejores editando, cada vez somos mejores imprimiendo, cada vez somos mejores vendiendo. Es decir, el sistema mejoró en todos sus puntos, menos en la distribución. Distribuir un libro seguía significando, por ejemplo, para Planeta, meter un montón de libros en un container que viaje en un barco gigante durante un mes, ¿no? Para que, es decir, toda la logística detrás de mover libros es terrible, y el libro además es un producto horrible de mover porque pesa un montón. Es decir, no sé si habéis probado cargar una caja de libros, pero pesa más que un televisor y cuesta infinitamente menos que el televisor. Es decir, la caja de libros en espacio cuesta menos que el televisor, pero pesa más. Con lo cual, si os imagináis todo lo que significa mover libros, os dais cuenta que logísticamente es un reto y no es muy eficiente, ¿no? Yo quiero pensar en todo caso, y también no quiero que se lleven los editores que nos puedan estar escuchando, ¿no? La idea que no hay negocio, ¿no? Es decir, pensar que para Planeta el 1% son 2 o 3 millones de euros. Es decir, no os olvidéis que en todo caso, si pensamos en negocio, hay un negocio enorme. Otra cosa es que lo que signifique para cada uno será más o menos importante, ¿no? Yo hablaba hace poco con una editorial de aquí, jurídica, y le tomaba el pelo al editor, consultando sus ventas en digital, diciendo, tú podrías cerrar mañana la editorial y tendrías ya un sueldo completo, es decir, un buen sueldo solo de las ventas de los libros electrónicos, porque para venderlo no tienes que hacer nada, no tienes que estar mirando almacén, no tienes que estar haciendo nada, la facturación te la hace el distribuidor, haces una facturación cada 4 meses y ese es todo tu trabajo, y esos libros se van a seguir vendiendo solos. Entonces, es muy curioso que si pensamos, por ejemplo, en la rentabilidad del libro electrónico, al no tener todos los problemas asociados al stock, al personal necesario para moverlos, se vuelve un producto muy rentable, mucho más pequeño, pero más rentable. Ahora bien, ¿cuál es el problema del digital? Si lo bueno es que permite que un editor desde Iquitos sea competitivo, puesto que en una web de una librería da igual si eres de Iquitos que si estás editando en Nueva York. Para el lector son 2 miniaturas en una página, en una pantalla, ¿no es cierto? No tengo la posibilidad de ocupar el montón pila en la librería y ser omnipresente para el lector. Entonces, ahí hablamos de igualdad. Ahora, ¿cuál es lo malo? El sector editorial, y eso es algo que parece que a los gobiernos tenemos que recordarles constantemente porque siempre nos olvidan, es una industria que genera muchos puestos de trabajo. Directos e indirectos, ¿no? Directos a través de las propias editoriales, librerías, distribuidores, e indirectos a través de transportistas, imprentas, ¿no es cierto? Y esos muchos puestos de trabajo asociados al sector editorial, y que el gobierno suele olvidar olímpicamente cuando, precisamente ahora en este periodo. Y un universo digital va a destruir muchísimos de esos puestos de trabajo, lamentablemente, porque no son compatibles con un universo donde los lectores se hicieran digital. Dejo una última reflexión precisamente para que no nos olvidemos que además lo digital es un invento todavía en construcción. El libro impreso lleva con nosotros 500 años desde Gutenberg, ¿no? La copia masiva, pero el libro digital, 10 años al lado de 500 años no es nada. Entonces, si miramos en detalle, por ejemplo, el crecimiento de las plataformas de suscripción, lo que está significando el crecimiento de Script, por ejemplo, de 24 Symbols, de Nubico en España, en los últimos meses o en los meses venideros, donde la gente, al igual que en Netflix, por una tarifa fija, puede leer todos los libros que quiera, ¿no es cierto? O Storytel con su modelo de audiolibros, también por una tarifa de 9,99, escucho todos los audiolibros que quiero. ¿Qué va a significar esos modelos para el sector editorial, no? Recordemos que Netflix cerró Blockbuster y cerró todo un modelo de negocio que existía por la suscripción. Spotify acabó con las tiendas de discos. No sé si Script o alguno de esos acabará con las librerías, pero creo que estamos en la obligación de pensarlo aunque sea, porque no sabemos cuál va a ser el futuro. De acuerdo. De momento, aprovechémoslo como editores. Saquemos libros electrónicos, usemos todas las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías para finalmente llegar a los compradores del libro y no desesperemos, porque si bien
el libro impreso era el puntal de nuestro negocio, hay otras opciones que podemos explorar, al menos para navegar en estos tiempos inciertos. De acuerdo. Bueno, ese perjuicio de la pérdida de puestos de trabajo es el que más aterra, ¿no? Y en general, no solamente en la industria del libro, sino en todas las industrias culturales se está viendo una precariedad que ya teníamos, que se ha acentuado aún más, ¿no? Fernanda, Carlos, en este mismo ejercicio, si tuvieran que proponer un beneficio y un perjuicio del libro electrónico, ¿cuáles serían? A ver, yo con mi onda optimista, yo creo que el dato de que Amazon haya abierto después de tantos años librerías físicas es un dato sumamente relevante. Creo que si hay una empresa con visión es Amazon y creo que el hecho de que ellos hayan decidido apostar por una librería física, que además son impecables, son espectaculares, son de un cuidado impresionante, tiene mucho que ver con la vida que sigue teniendo el libro en papel. Creo que el libro electrónico, como dije antes, da la posibilidad, sobre todo para autores de países como los nuestros, que somos países más chiquitos, a visibilizarse, no sé si ser tan optimista como para el mundo entero, sino para compatriotas, si quieres. Por eso te ponía el ejemplo de este libro que hicimos del Mundial, que sí. Fue un éxito, fue el libro que más hemos vendido en la historia desde que empezamos a vender ebooks, porque fue un libro, hicimos una campaña muy específica para llegar a través del libro electrónico a todos los peruanos fuera del Perú, y realmente hicimos clic con ese libro y con los peruanos de afuera y logramos conectar. No sé si alguien que no es peruano, con un libro cualquiera funcionaría de la misma manera, pero creo que sí sirve para esas cosas, ¿no? Para conectar con temas que tienen que ver con nacionalidad, con origen, o temas de interés muy específico. Lo malo es que, al menos te lo digo en la experiencia de Planeta, hoy por hoy sacar un libro solamente en digital no es rentable para nosotros. La venta del digital no sostiene el costo de producción, porque hay que pagar correctores, hay que pagar diagramadores, hay que pagar ilustradores, y hay que pagar una estructura administrativa, si bien no hay una estructura logística porque no hay distribución, pero sí hay una estructura administrativa que sostener. Entonces, la venta, que hoy en muchísimos casos no supera los 30, 40 ejemplares, no sostiene la producción, con lo cual, bueno, sigue siendo un problema para nosotros, ¿no? Si no sale en papel, es muy difícil sacar solo digital. Y Carlos, tú para cerrar esta ronda. Sí, a ver, algo, punto a favor, como comentabas, que no se ha mencionado y es una tendencia bastante fuerte, es la autopublicación que hay en digital, ¿no? Sí. No necesariamente a veces los autores encuentran la casa editorial para publicarse y tienen derecho a que sus contenidos circulen y se exhiban y existan en el mercado, ¿no? Y muchos están tendiendo a esto, a convertir sus libros a electrónicos, colgarlos en Amazon y lanzarse al mundo a conseguir lectores o a generar alguna comunidad. Entonces, esa es una gran oportunidad que representa el digital, que antes se veía un poco limitada por las líneas de negocio o por las líneas conceptuales de las casas editoriales, ¿no? Y un punto en contra que le encuentro es que algunas editoriales más que otras nos diferenciamos por el cuidado de edición de nuestros libros, ¿no? En Peso Pluma hemos sido muy fetichistas, por ejemplo, desde el inicio con la materialidad, la tipografía, el color, el diseño de la portada, que son características o atributos que en algunos casos son muy difíciles de trasladar a lo digital y por lo mismo generar esa conexión con el lector. En ese sentido, igual hay miles de formas, ¿no? Existen ahorita tecnologías transmedia y otras cosas,
pero ya depende de el concepto de cómo la misma editorial quiera darse a conocer. Entonces, esa conexión nos ha resultado difícil a nosotros. Creo que es el enganche un poco más complicado o el salto más difícil de dar. Pero finalmente, repito, estamos convencidos en que es una vía paralela que debería demostrar igual el rico contenido que estamos ofreciendo a los lectores, ¿no? Tanto en digital, en físico, en audiolibro, como comentaba Silvano. Entonces nada, hay que de nuestro lado la tarea es manejarlo en paralelo, y comparto lo que dice Fernanda, no abandonaremos el físico, ¿no? Al menos nosotros tampoco. Sí, ¿no? Y eso que planteabas de la autopublicación es importante en el Perú, porque si uno ve los registros, ¿no?, en la biblioteca de depósito legal, muchísimos son autores editores que, como dices, no encontraron en editoriales cabida, y ahora es su momento, ¿no? Bueno, ha sido un gusto de verdad conversar con ustedes sobre este tema complejo, pero que ahora es de plena actualidad. Y creo que tras esta conversación, si podemos rescatar un sentimiento, es el que decía Fernanda, ¿no? Es el de el optimismo, porque de alguna manera frente a la crisis hay una salida. No será la salida ideal, tendrá muchos peros, como vimos ahora, estos contras, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo me parece la fundamental, el decrecimiento en ventas, que por supuesto va a afectar allá una industria precaria, como he dicho al comienzo, pero finalmente el libro, aunque ahora esté en UCI, va a sobrevivir, ¿no? Gracias a todos nuestros invitados, a Fernanda, a Silvano y a Carlos, y a todos y todas los que nos han acompañado en este segundo episodio de Espacio BNP. Los invito a seguir toda la programación virtual de la BNP a través de las distintas redes sociales, donde encontrarán programas virtuales como Diálogos en tiempos de cambios, Historias con valor y otros espacios que están ahí para conectarnos con el público de la biblioteca en estos tiempos inciertos. Aquí los esperamos dentro de 2 semanas y pueden seguirlo por Spotify y por YouTube. Gracias a todos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Esto fue Espacio BNP, el primer contenido para podcast de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estaremos presentando un capítulo nuevo cada 2 semanas. Te esperamos en la siguiente edición del viernes 29 de mayo. Espacio BNP. Encuéntranos en Spotify y YouTube.